Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Quizás hay alguien que nos visita, pues también bienvenido. Somos la Iglesia Sion, una iglesia que desea vivir y experimentar el Evangelio, ¿verdad? Tanto en nuestras vidas como en nuestra comunidad, como también en nuestro entorno. Deseamos que este Evangelio sea lo que transforme nuestro alrededor también, así como transformado nuestros corazones. Estamos llegando al final del capítulo 5 de este Evangelio de Mateo. Estamos viendo lo que es conocido como el Sermón del Monte. Dura los capítulos 5, 6 y 7 y estamos en esta última sección del capítulo 5. ¿Os acordáis? Hemos estado viendo cómo Jesús está interpretando correctamente ciertas enseñanzas que se estaban dando con respecto al Antiguo Testamento, dadas en la ley de Moisés, y se estaban transgiversando el significado que Dios quería comunicar a su pueblo. Así que Dios tiene que decir: ¿habéis oído que se dijo esto? Pero yo os digo, ¿no? Y Él interpreta correctamente lo que es la ley de Dios, ¿no? Y la semana pasada estuvimos considerando cómo dentro del pueblo de Dios, Dios había establecido esta sentencia de ojo por ojo, diente por diente, para que fuera aplicada en los tribunales de manera justa, ¿no? De manera que cuando alguien cometía una infracción, la condena no fuese superior a la infracción cometida, ¿no? Sino que fuese pura, justa, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, como vimos, en aquel momento utilizaban este ojo por ojo y diente por diente no tanto para aplicarlo en los tribunales de manera justa, sino para justificar su propio deseo de venganza. La ley dice ojo por ojo, diente por diente, pues es lo que voy a hacer. ¿Me han hecho esto? Pues yo hago esto y aquello, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús vuelve a decirles: esto no tiene que haber el deseo de venganza en vuestro corazón, es algo totalmente diferente. Y lo que vamos a ver hoy está muy conectado con lo que vimos la semana pasada. Porque así como ellos utilizaban este mandamiento para su propio bien, o para aprovecharse del mandamiento para ejecutar venganza, también ocurre lo mismo con uno de los mandamientos quizás más conocidos de toda la Biblia, incluso por aquellos que no son cristianos, y ese mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos estaban dispuestos a aceptar este mandamiento y de hecho según su perspectiva pues lo estaban cumpliendo. Ellos amaban a todos los judíos, a aquellos que pertenecían al pueblo de Dios, a aquellos que seguían la tradición de los ancianos. Ellos les amaban. Amaban a sus familias, amaban a sus compañeros, amaban a sus amigos. Incluso se sacrificaban por ellos, daban limosnas a los pobres. O sea, podías ver, aparentemente quizás, ¿no?, pero que ellos estaban amando al pueblo de Dios, ¿no? Y de hecho, el mayor problema con respecto a esto no solamente es esta parte de amarás, que tampoco lo estaban cumpliendo bien, sino especialmente el prójimo. Y la pregunta es: amarás a tu prójimo, vale, muy bien, pero ¿quién es mi prójimo? Y lo que estaba sucediendo es que en aquel momento estaban limitando esta palabra prójimo a algo muy concreto, al pueblo de Dios, a mis amigos, a los que piensan como yo, y ya está. Y Jesús va a decir en el texto que tenemos hoy por delante que el hecho de que tú y yo amemos a nuestras familias, nos sacrifiquemos por ellas, les dediquemos tiempo, dinero, esfuerzo, a aquellos que comparten nuestra fe incluso, no es una evidencia de que hayas entrado en el reino de Dios. El hecho de que tú te sacrifiques por aquellos que te aman, aquellos que amas, no es una evidencia de tu salvación, de que tu corazón ha sido transformado. La pregunta es si tu corazón es capaz de aplicar este mandamiento mismo, no solamente a tus compañeros de trabajo, a gente que quizás no conoces tanto, sino especialmente a tus enemigos, a aquellos que te han herido, a aquellos que te han hecho daño, incluso a aquellos que te persiguen, es decir, de manera continuada, que te maldicen. Y Jesús, de hecho, va a ir más allá con este mandamiento y va a decir algo como que tu amor o tu falta de amor determina quién eres en realidad. Tu amor o falta de amor por tus enemigos determina si estás en un grupo o en otro, si estás dentro del reino de Dios o estás fuera. Así que vamos a leer lo que dice Jesús, vamos a escuchar sus palabras y vamos a explicar el texto con la dirección del Espíritu Santo también. Dice Mateo 5, 43 a 48. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hasta aquí el texto. Así que de nuevo Jesús saca una enseñanza que encontramos en el Antiguo Testamento y da luz a lo que se quería decir con esto, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esta enseñanza que se estaba comunicando en este momento? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Cuál es el problema de esta cita? Pues que la primera mitad de la parte es correcta, está en el Antiguo Testamento, pero la segunda parte no vas a encontrarla en ningún lugar. No hay un lugar en el Antiguo Testamento en el cual Dios ordenara a su pueblo aborrecer o odiar a sus enemigos. Esto era una deducción lógica a la que ellos habían llegado por varias razones probablemente. Una de ellas es que el contexto en el cual Dios dice que debemos amar a nuestro prójimo es el contexto de dentro del pueblo de Dios, ¿no? Si vamos a Levítico 19:18 dice lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así que el primer contexto en el cual debemos aplicar este mandamiento, nuestro prójimo, es ¿quién? Pues los hijos de mi pueblo, ¿no? O sea, ese es el primer grado, ¿no? De lo que podríamos decir de quién es este prójimo. Pero esto no quería decir que los demás se les debía odiar. El texto no dice amarás solamente a los hijos de tu pueblo. Era un mandamiento que no excluía a los demás. Estaba hablando, obviamente, a tu pueblo, claro, debes amar a tu prójimo, claro que sí. Pero esta palabra prójimo no se queda ahí. Sin embargo, ellos interpretaron precisamente contextos como este probablemente, que este prójimo se aplicaba solamente a aquellos que eran sus hermanos, que eran parte del pueblo de Dios. De manera que si el prójimo son los del pueblo de Israel, aquellos que no son pueblo de Israel no son prójimo, son enemigo. Por lo tanto, si son enemigo, mi deber no es amarles, porque a quien debo amar es el prójimo, pero no al enemigo. ¿Entendéis? Entonces, es una deducción lógica a la cual ellos habían llegado. ¿Por qué? Porque todos aquellos pueblos que Israel tenía alrededor eran pueblos idólatras, que cometían actos terribles a los ojos de Dios, abominaciones. O sea, eran pueblos tremendamente perversos. Así que se veían como enemigos y con razón. A veces hacían batallas contra Israel. Se les veía como los enemigos más grandes, ¿no? Así que en su pensamiento es ¿cómo voy a amar a estos igual de la misma manera que debo amar a un israelita que sí que cree en Dios, que está siguiendo fielmente al Dios de Israel? Pues ellos tenían todas estas razones y argumentos para entender que estos pueblos extranjeros, aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, eran considerados no como prójimos, sino como enemigo. Por lo tanto, su deber no era amarles, porque amar solamente es, según ellos entendían, al prójimo, es decir, a los israelitas. Por otro lado, también quizás textos como el que encontramos en Deuteronomio capítulo 23 les dieran pie a pensar este tipo de cosas, o los utilizaran, mejor dicho, para llevar a cabo este argumento. En Deuteronomio capítulo 23 nos encontramos con un texto en el cual se nos dice que el pueblo de Israel no debía permitir entrar en la asamblea de Israel ni a amonitas ni a moabitas. Entrar en la asamblea significa entrar parte del grupo civil, ¿no? Que, como los jueces y otras instituciones, ¿no? Y también se dice que no deben buscar su prosperidad ni su paz, ¿no? Entonces, al leer estas cosas, vale, no debo buscar su prosperidad ni su paz, ¿son mis enemigos? Tengo deber de amarle, ¿no? Al contrario, ¿no? No debo buscar su paz, ¿no? Eran deducciones que estaban sacando con textos como este. Ahora, si tú lees este texto, ¿por qué Dios dice que no deben buscar su paz y su prosperidad? Es un juicio sobre ellos. Igual que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, hizo caer fuego y azufre sobre ellos por causa del pecado que había, Dios utiliza también a su pueblo como elemento de juicio sobre esas naciones, pero no por la eternidad, porque de hecho encontramos a una moabita, ¿verdad?, en la línea de Jesús, de los descendientes de Jesús, ¿no? Cuando ves la genealogía encontramos a Ruth, la moabita, ¿no? Por otro lado, también encontramos textos en el mismo Deuteronomio en los cuales se nos dice que debemos amar, o que los israelitas debían amar a los extranjeros, es decir, a aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en textos como Deuteronomio 10:19. Dice: mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto.
En Proverbios también encontramos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Si tiene sed, dale de beber agua. Es decir, Dios está impulsando a su pueblo constantemente a amar a su enemigo, no de palabras solamente, sino en hechos y en verdad. Dale de comer, dale de beber. Es tu enemigo, sí, pero debes amarle. Tú también has sido extranjero en otros pueblos, ¿no? En Egipto. De manera que la conclusión de amar al prójimo y odiar al enemigo en realidad no encaja para nada con el corazón de Dios y no es algo que encontremos de manera específica en el Antiguo Testamento. Al contrario, encontramos todo lo contrario, amar al extranjero. Así que Jesús dice esto, ¿no? Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. De manera que lo que tenemos aquí es la realidad pura de este mandamiento. Y lo que está enseñando Jesús aquí es que tu prójimo es cualquier persona, incluso tus enemigos. Tu prójimo es cualquiera, también tus enemigos. Por lo tanto, Jesús nos está impulsando a amar a todos sin barreras, sin excepción y sin límite. Obviamente en cada caso a veces hay instrucciones para llevar a cabo, ¿no? No digo que no tengamos que buscar justicia o reprender a un hermano, cuestiones así. Pero la respuesta que tu corazón debe dar a tu prójimo, sea lo que sea que recibas de él, incluso cuando recibes heridas, pecados, ¿no? Y otras cosas, la única respuesta que tu corazón puede ofrecerle es el amor. Así que es el amor sin excepción, sin límite, lo que está anunciando este mandamiento. No solamente a los que te aman, no solamente a sus compañeros de trabajo, no solamente a los que te caen bien, no solamente a los que no te hablan, sino incluso a tus enemigos. Y es aquí cuando nos damos cuenta que este mandamiento es difícil de cumplir. ¿Os acordáis la semana pasada que cuando Jesús decía, no resistáis al que es malo? Le llama por nombre, le llama malo. O sea, está reconociendo que lo que está haciendo esta persona es perverso hacia ti, es algo pecaminoso. De igual modo aquí, cuando se nos dice que amemos a tu enemigo, Jesús le pone nombre, enemigo. Quizás es un enemigo declarado o no, pero lo que recibes de él es enemistad, oposición, dolor, heridas. Así que aquel que te persigue, que te maldice, que te insulta, aquel que difunde cosas falsas sobre ti, aquel es a quien tienes que amar, ¿no? Incluso aquellos que están persiguiendo a la iglesia de Dios, ¿no? Y recordemos, este texto también tiene conexión con una de las bienaventuranzas, ¿no? En el versículo 11 del mismo capítulo dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Así que podemos tener incluso enemigos declarados del Evangelio. Hoy en día nuestros hermanos, a veces oramos incluso de aquí el domingo por la mañana, por hermanos que están en otros países en los cuales el cristianismo es perseguido, ¿no? Y escuchamos testimonios de cómo queman sus casas, cómo secuestran a personas, cómo les encierran sin capacidad de hablar, sin poder tener una vida digna, para siempre encerrados, ¿no? Como en Corea del Norte y en otros lugares, ¿no? Sin embargo, es curioso que en estos países donde el cristianismo está siendo perseguido es donde está creciendo más el Evangelio. ¿Por qué? Porque el amor de estos hermanos es radical. Ellos están amando a sus enemigos y eso es completamente diferente a lo que existe en el mundo, a lo que hay en el mundo. Es antinatural para el corazón pecador, caído, responder de esta manera. Pero ellos están haciendo esto, están ganando almas por causa del amor cuando son perseguidos. Y de hecho esta también debería ser nuestra realidad, ¿no? Porque dice Pablo que en realidad todos los que queramos vivir piadosamente a Cristo Jesús, que seremos perseguidos. Así que es una realidad que también nosotros nos vamos a encontrar. No nos podemos encontrar, sino que nos encontraremos si realmente vivimos piadosamente en Cristo Jesús. Si vives como evangélico, probablemente no tengas problemas, pero si quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, si quieres seguirle a Él, negarte a ti mismo, ponerle en alto, glorificarle, en toda tu manera de vivir, vas a encontrar oposición, vas a encontrar con enemigos. Y la única respuesta que podemos dar en este caso es el amor. Sin embargo, en los tiempos que vivimos ahora, a veces como creyentes tenemos muy claro que el testimonio que debemos darle a aquellos que nos persiguen es el amor. Pero ponemos límites en otros lugares. Y cuando hablamos de enemigo, no solamente tenemos que pensar en enemigos declarados del Evangelio, aquellos que persiguen al cristianismo, por ejemplo,
sino a cualquiera. Recordemos que enemigo es sinónimo de prójimo en este texto. Amad a vuestro prójimo, ¿no? Pero amad a vuestros enemigos. Prójimo está dentro de lo que se llama, enemigo está dentro de todo lo que se llama prójimo. Así que cuando pensamos en enemigo, no solamente debemos pensar en un enemigo que nos persiga por causa del Evangelio. Probablemente nosotros, ninguno de los que está aquí tenga un enemigo declarado, pero sí que puede ser que veas a alguien como un enemigo. Ya sea en tu propia casa, ya sea en tu propia iglesia, ya sea en tu trabajo. ¿Por qué? Porque aunque jamás dirías, esta persona es mi enemigo, lo sientes como un enemigo, porque te ha herido. No ha estado ahí cuando lo necesitabas. Te ha hecho daño. Ha abierto la boca para criticarte. Han sido como los amigos de Job. Y encima no reconocen su culpa. Siguen como si no pasara nada, no cambian, todo sigue igual. Así que incluso esto puede suceder dentro de la iglesia. En teoría, aquellos que son nuestros hermanos, nuestro corazón los puede sentir como enemigos. Incluso puede ser que, depende de la herida que hayas recibido de tus hermanos, puede que en el fondo de tu corazón hay un sentimiento de que en realidad no quieres ni siquiera que se arrepientan, porque estás cómodo con esa enemistad. No quieres hablarle, no quieres verle, quieres distancia. Es su enemigo. Así lo siente tu corazón. Pero es interesante recordar que este versículo de amarás a tu prójimo como a ti mismo está dentro del contexto de la enemistad dentro del pueblo de Dios. Hemos leído en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor ¿a quién? A los hijos de tu pueblo. Así que Dios reconoce que puede haber enemistad dentro de su propio pueblo. Es interesante, cuando vimos la primer apartado de toda esta sección de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, encontrábamos el mandamiento de no matarás. Y Jesús dice que si tú odias, si guardas rencor, si llamas, si insultas, ¿no? Si en tu corazón hay desprecio, ¿por quién? ¿Por tu enemigo? No, dice tu hermano. Cualquiera que guarde enojo contra su hermano. Así que Dios, Jesús, es consciente de que puede incluso haber enemistad dentro de su propio pueblo, que puede haber enojo, que podemos estar incumpliendo este mandamiento dentro en las relaciones entre nosotros. Y este enojo que puedes guardar contra tu hermano, Jesús luego lo describe a este hermano como un adversario. Reconcíliate pronto con tu adversario. Y esta palabra adversario, hermanos, es la misma palabra que se utiliza para hablar de Satanás. Así que puede ser que nos encontremos tristemente con esta realidad, que incluso dentro de la iglesia puedas sentir que alguien, sabes que es tu hermano, pero lo sientes como enemigo, porque te ha herido, te ha hecho daño, a ti o a tu familia o a la propia iglesia. Esto lo podemos encontrar tristemente y podremos dar testimonio varios de nosotros de esta realidad, porque vivimos en un mundo caído. Todavía la iglesia no está santificada por completo, ¿no? Obviamente a los ojos de Dios sí, en Cristo Jesús, ¿no? Pero todavía debemos ser santificados. Así que pienses en quien pienses, que sientes esa enemistad, todo entra dentro de esta palabra prójimo. Ya sea un enemigo de fuera o de adentro, ya sea alguien en la familia, ya sea alguien en el trabajo, ya sea alguien dentro de la iglesia, el mandamiento es el mismo. Amarás a tu prójimo o amarás a tu enemigo. Así que tu hermano en Cristo que te hirió entra dentro de esa categoría, amarás a tu prójimo. Tu familiar que te está haciendo daño entra también dentro de esa categoría. Tu esposa o tu esposo que te mintió también entra dentro de esa categoría. Tu amigo que te ha traicionado también entra dentro de esa categoría. ¿Qué pasa si me están haciendo daño? Ámale. ¿Qué pasa si están haciendo daño a mi familia? ¿Se han abusado de ella? ¿Si la han maltratado? La única respuesta es de Jesús, ámales. ¿Qué pasa si están haciendo daño a la iglesia de Cristo? Si la están persiguiendo, si están haciendo daño al testimonio del Evangelio o a la iglesia local, ámales. ¿Qué pasa si están yendo en contra de la gloria de Dios? Ámales. Todos entramos dentro de esta palabra prójimo, incluso los enemigos. Y cuando hablamos de amar a tu prójimo, amar es amar, no es otra cosa. No es llevarte bien, no es guardar las apariencias, no es no meterme en más problemas, es amar. Y es que algo interesante
que estaban omitiendo en esta enseñanza de amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, es que estaban dejando algo muy, muy importante. El mandamiento completo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que no solamente estaban fallando al pensar en la palabra prójimo y cómo aplicar esa palabra prójimo, sino también en cómo, la cantidad de amor que debían dar a aquellos que son su prójimo. Así que no solamente Jesús nos está diciendo, ama a tu enemigo, está yendo más allá. Está diciendo, ama a tu prójimo, tu enemigo, como a ti mismo. Es decir, no solamente debemos amar a nuestros enemigos, debemos amarles como nosotros mismos. Y es entonces cuando el mandamiento pasa de ser difícil a imposible a veces. Porque el amor es amor. Y el amor a uno mismo es visible, ¿no? Cuando tenemos hambre, comemos. Cuando tenemos sed, bebemos. Cuando tenemos sueño, nos vamos a descansar. Nos amamos. Es inevitable, ¿no? Pues así debemos amar. El amor involucra tanto los afectos como las acciones. Si yo digo a mi esposa que la amo y con mi manera de servirla ni la sirvo, solo soy autoritario sobre ella, la maltrato, por mucho que de mi boca salga la amo, no la estoy amando. Se tiene que ver eso. El amor se ve. Por otro lado, puede que yo le esté sirviendo y que parezca que la estoy amando y por dentro no tener un espíritu de amor. Esta semana estoy luchando con esto porque mi mujer se encuentra mal, está embarazada, así que tengo que servir más en casa. Y aparentemente puedes pensar, mira, ¿cómo ayuda? Sí, pero no conoces mi corazón. No sabes las luchas que yo tengo, ¿no? De motivaciones pecaminosas, ¿no? Yo puedo ver falta de amor a mi esposa. Aunque aparentemente la estoy amando bien. Hay acciones, pero el amor es amor. Involucra los afectos del corazón y también las acciones. El amor es una respuesta, dice Nicolás Francini, ¿no? Aquello que nos impacta, aquello que consideramos de gran valor, aquello que atesoramos. Tú no puedes provocar amor a ti mismo, es una reacción. Responde tu corazón a esto, ¿no? Y el amor en hechos, en verdad, es algo que pasa cualquier límite, ¿no? Dice, cuando Pablo describe el amor, dice que todo lo cree, todo lo sufre y todo lo soporta. Por eso podemos amar a nuestros enemigos, porque todo lo soportamos. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a amar a tu prójimo, incluso a tu enemigo, como a ti mismo? ¿Estás dispuesto a amar a tus enemigos como a ti mismo? Y quiero que pienses bien la respuesta a esta pregunta. Porque tu respuesta va a determinar en qué grupo estás. Va a poner de manifiesto si tu corazón ha sido transformado o está siendo transformado por el amor de Dios, o si no conoces lo que es el amor de Dios, solo de palabra. Va a mostrar si realmente eres hijo de Dios, o en palabras de Jesús cuando se dirige también a los judíos, si eres un hijo del diablo. No hay otra, no hay un término medio. O eres nacido de Dios o eres cautivo del diablo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús en los siguientes versículos separa a toda la humanidad en dos: los que aman a sus enemigos y los que solo aman a aquellos que les aman o que le traen beneficio o que nos llevamos bien. Y esto es lo fuerte. Así que esperaríamos nuevamente ver otro tipo de separación, ¿no? Pues los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo, ¿no? Pero Jesús aquí en este momento no habla de esto. Habla de los que aman a sus enemigos y los que no le aman. Son dos grupos diferentes, que obviamente está totalmente conectado con los que creen en Cristo verdaderamente y los que no. ¿Por qué? Porque la fe y el amor en la Escritura son dos cosas que van unidas de la mano. No las puedes separar. El que ama es porque cree en el Señor Jesús. Y el que cree realmente en el Señor Jesús ama. No hay otra. De hecho, esto es lo que dice Jesús también, ¿no? En Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos con otros. ¿Por qué dice eso? Porque hay gente que puede creer en Cristo Jesús y no entrar en el reino de los cielos. Al final de este sermón del monte encontraremos a aquellos que dicen: Señor, Señor, si en tu nombre hemos hecho esto y lo otro. Ellos creían en Cristo en un sentido, sí. Creían que era real, que había muerto por los pecados, pero no se habían rendido a Él. No habían conocido el amor de Cristo. Así que Jesús divide la humanidad en dos partes, ¿no? El versículo 44 dice:
Yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Sois como ellos, no hay diferencia. ¿Qué diferencia hay? Aparentemente, quizás externamente, pues vienes el domingo a la iglesia, pero tu corazón es igual que el de ellos. Lo que está diciendo Jesús es, todos aman. Si vas a cualquier cárcel y hablas con cualquier asesino, él ama a su familia. Les echan de menos. Se sacrificaría por ellos. Todos amamos, hasta en nuestra visión, el peor de los pecadores, ¿no? Todos amamos. Dios nos ha hecho así. Es parte de su gracia derramada en la humanidad, ¿no? Pero es interesante que Jesús aquí pone dos ejemplos, los recaudadores de impuestos y los gentiles. Jesús va a hablar de, en aquel momento, lo que era considerado lo peor de la sociedad, ¿no? Los recaudadores de impuestos eran judíos que estaban al servicio del Imperio Romano, extorsionando a sus propios hermanos. Eran considerados como traidores. Así que imaginaos en la mente de un judío escuchar estas palabras de Jesús. Eres como un recaudador de impuestos. Si no amas a tu enemigo, eres como ellos. O los gentiles, cuando hablamos de los gentiles, en este texto estamos hablando de aquellos que no creen en Dios, que rechazan a Dios, aquellos que son idólatras, que practican actos que Dios abomina y que aborrece. Está diciendo, eres como ellos, no hay diferencia. Así que imaginaos la respuesta que habría en los oyentes judíos al escuchar estas palabras de Jesús. Sería algo como, ¿cómo puedes compararme con ellos? Jesús, si yo hago esto, yo hago lo otro, estoy comprometido con esto, estoy comprometido con lo otro, creo en ti, yo no soy como ellos. Lo que dice Jesús es, tu corazón es el mismo que el de ellos. Por eso habla también, ¿no? ¿Qué hacéis más que otros? Si saludáis a los que os saludan, aquí no está hablando de que debemos ser todos extrovertidos, ¿no? Obviamente, pues hay caracteres. Algunos somos más callados, otros somos más abiertos. Unos les encanta hablar con la gente y saludar a todos, otros son más introvertidos, más tímidos. No estamos hablando de algo de este tipo que tiene que ver con nuestra personalidad, ¿no? La clave de este asunto es, estamos hablando de estar dispuesto a tener trato con aquellos que te han hecho daño o que te están haciendo daño. Incluso tomando la iniciativa en saludar, ¿no? O sea, dar el paso de hablar con esa persona, ¿no? Y aquí todos hemos sido heridos y probablemente puedes pensar en alguien que no te saluda, ¿no? Pero aquí Jesús nos llama a mirarnos a nosotros mismos y decir, yo estoy yendo a saludarle, yo estoy tomando la iniciativa en hablar con esa persona, estoy saludando a los que no me saludan, no porque no me hayan visto y no me han podido saludar, sino que no te saludan a propósito, porque no quieren saludarte. Estoy yendo a saludarles a ellos. Un corazón que no puede amar a sus enemigos en ninguna manera, ni siquiera se plantea esa opción, es algo en que no ha conocido a Dios. Dice 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Y conocer aquí no significa que sabes de Él, sino que tienes una relación con Él profunda, íntima. Así que queramos o no, nuestra vida muestra qué Padre tenemos. Muestra quién es nuestro Padre. Y debemos ser honestos al llegar aquí y responder con cuidado, ¿no? Y quiero que seamos conscientes de que Dios utiliza el daño que te hacen, las heridas que te han causado. Utiliza el mal que recibes para que seas consciente de qué es realmente lo que hay en tu corazón. Para que seas consciente de quién eres realmente. Para que seas consciente de en qué bando estás. Así que es una oportunidad que no podemos ignorar, ¿no? Y debemos aprovechar cualquier ofensa que recibimos, cualquier herida, para examinar nuestro corazón y ver cómo responde. No digo para nada que esto sea fácil, ¿no? Puede que lo primero que sientas sea venganza, ¿no? ¿Me has hecho esto? Pues hasta aquí. Mi relación contigo ha acabado, ¿no? Pero después te pones en manos del Señor, ¿no? Y buscas y pides al Señor que cambie tu corazón, ¿no? Así que Jesús dice esto, ¿no? Amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
Y aquí obviamente Jesús no está hablando de salvación por obras. Si tú amas a tu enemigo, si oras por él, entonces vas a ganarte el derecho de ser hijo de Dios. No, no se gana esto, es algo que recibes de parte de Dios, la adopción a través de la fe en Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que solo aquel que es verdaderamente hijo de Dios va a poder amar a sus enemigos. Se va a decir, sí, aunque hay una herida en mi corazón, quiero amarle, Señor, ayúdame a amarle. Pero amarle sinceramente, pero amarle de verdad, a tomar la iniciativa, a ir. Solo los hijos de Dios van a poder dar evidencia de que son verdaderamente hijos de Dios como amando a sus enemigos. ¿Por qué un hijo de Dios puede hacer esto? Porque es un hijo real, verdadero. Esto significa que ha nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en él. Ha nacido de nuevo. Tiene el mismo Espíritu de Dios morando en su corazón, clamando, Abba, Padre. Es decir, papá, no, soy tu hijo. Es el Espíritu de Dios en nosotros el que produce esto. Obviamente es algo imposible para el ser humano. Pero este amor es celestial, es decir, es de nuestro Padre celestial. Él derrama su amor en nuestros corazones. Ese amor desborda hacia los demás, se extiende hacia los demás. Así que ¿por qué podemos amar de esta manera? Porque es Dios quien produce eso en nosotros. ¿Y cómo es Dios? Lo dice el texto. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Es decir, Dios es amor. Su amor se extiende a toda la humanidad sin barreras. No solamente hacia aquellos que creen en Él. No solamente hacia aquellos creyentes que son fieles. No solamente hacia aquellos que son misioneros, que dan su vida. No, hasta el más vil pecador. Aquellos que le rechazan abiertamente. Aquellos que adoran, aquellos que no son Dios. Su amor impulsa al corazón de Dios a hacerles bien. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y si Dios quisiera, haría separación. ¿Os acordáis en Egipto? Una de las plagas, las tinieblas. Pero ¿dónde había luz? En Gosén, en la tierra de Gosén, donde estaba su pueblo. Así que si Dios quisiera, podría hacer salir su sol solamente sobre los justos. Pero Dios es bueno. Y la única razón por la que sale sobre todos, por la que recibimos todos lluvia abundante, es porque Dios es amor. Y ese amor se expresa bendiciendo, llevando la bondad a cabo hacia aquellos que son objeto de su amor. Él diría Pablo, también el apóstol Pablo en Hechos, ¿no? Que Dios sustenta el corazón de ellos con alegría, dándoles estaciones fructíferas, ¿no? Así que el amor de Dios es ilimitado, ¿no? Hoy alguien estaba orando y decía esto, ¿no? El amor de Dios es infinito. Se extiende hacia todos, creyentes y no creyentes, los que obedecen y los que se rebelan contra Él, los que le dan gloria y los que le deshonran. El amor de Dios es así. Es un Dios que ama a sus enemigos. Y este amor es un amor real, en hechos y en verdad, no solamente con cuestiones semejantes a estas, con proveer de luz, de lluvia, sustento, alegría. Es un amor que se entrega completamente hacia sus enemigos. ¿Qué hace Dios con este mundo que le da la espalda? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es el amor de Dios hacia sus enemigos, hacia aquellos que están perdidos. Él le entrega a su Hijo, lo entrega en manos de pecadores para que lo crucifiquen, según el propósito de Dios, a fin de salvarles a ellos mismos, aquellos que le entregan, que sean salvos. Y es que, hermanos, Dios nos amó ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En el momento que le pedimos perdón? ¿En el momento que quisimos cambiar nuestra vida? No. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuándo fuimos reconciliados? Cuando éramos enemigos. No es que ya nos habíamos reconciliado y entonces Dios dice, vale, pues como tú has dado el paso. No, Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. No hemos provocado el amor de Dios. No podemos provocar a Dios a amarle. Dios es amor. Sí que le podemos provocar a ira. Eso es lo que dice la Escritura. Pero no podemos provocar amor en Él. O sea, no, porque Él ya es amor. No podemos llamar su atención para que nos ame. Él ama a sus enemigos y nos ha amado cuando éramos sus enemigos. Así que, ¿cómo yo voy a poder amar sinceramente a aquellos que me hacen daño?
¿Cómo va mi corazón a sentirse atraído hacia aquellos que me odian? ¿Y cómo va a responder amando con afectos reales? Pues recordando el Evangelio, recordando que no eres nada, recordando que tú eras su enemigo, un enemigo real. Éramos, hermanos y hermanas, hijos de ira, dice la palabra. Todo lo que habíamos hecho hacia Dios era rebelarnos contra Él, pecar contra Él. Y esta misma experiencia del amor de Dios, de cómo Él nos rescata siendo sus enemigos, es la que despierta amor en nuestros corazones hacia aquellos que nos hacen daño. Nos sentimos atraídos hacia ellos, a amarles. ¿Por qué? Porque somos como ellos. Somos como ellos, no hay diferencia. Éramos igual que ellos, no mejores. Y eso despierta una empatía sincera y una compasión sincera y una misericordia sincera hacia aquellos que nos hacen daño, porque sabemos que no somos mejores, no hay diferencia entre nosotros y ellos. Así que cuando nos cuesta amar a aquellos que rechazan el Evangelio, nosotros sabemos que también éramos enemigos de Dios antes. Cuando nos cuesta amar a aquellos que son nuestra propia familia, nos están haciendo daño, recordamos que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, hemos venido a ser parte de la familia de Dios. Cuando nos cuesta amar a nuestros hermanos de la iglesia, recordamos que no éramos pueblo, como he dicho. Cuando vemos el pecado de nuestro hermano y nos miramos a nosotros mismos, levantamos la mano como Pablo y decimos, sí, pero yo soy el primero de los pecadores. Así que esta realidad de ser consciente de quién eres delante de Dios sin Cristo, tú solo delante de Él, despierta una tierna compasión hacia aquellos que te hacen daño, porque sabes que no mereciste jamás, nunca, ni gracia ni amor por parte de Dios, sino solo su condenación. Así que el creyente es alguien que conoce esto de primera mano. Jesús empieza a describir a los creyentes en las bienaventuranzas, ¿os acordáis? Como los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que no pueden ofrecer nada a Dios, no tienen nada, son vagabundos fuera del reino, que no pueden siquiera entrar, no tienen nada para entrar, pero a cada vez han experimentado la misericordia, el amor, el perdón y la gracia del Señor. Saben que todo ha sido una gracia, saltan de alegría cuando somos inscritos en el libro de la vida, ¿no? Regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. En serio, Señor, ¿por qué me has salvado a mí? No lo entiendo, pero es real. Y eso me llena de gozo y de alabanza. Solo puedo honrarte, servirte y amar a aquellos que me hacen daño, porque yo era como ellos. El creyente es alguien que llora. Decíamos también en las bienaventuranzas, ¿verdad? Llora cuando no se cumple la voluntad de Dios. Llora como Pablo al decir, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Cuando ve la lucha real que hay todavía entre su pecado dentro suyo y sus propios cuerpos, sus propios miembros, ¿no? Así que sientes compasión, ternura, misericordia hacia aquellos que son incluso tus enemigos, porque sabes que tú no eres mejor que ellos. Estabas en la misma condición en la que están ellos. Así que el creyente se siente impulsado a amar de esta manera. La compasión que ha recibido de Dios es la que ofrece. Y esto no significa, hermanos, que esto lo hagamos de manera perfecta ya. Es una lucha. Pero aquel que ha recibido el Espíritu Santo no puede vivir tranquilo guardando rencor o con sentimientos de venganza hacia alguien. No tiene paz. El Espíritu Santo va a machacar su corazón hasta que haya un arrepentimiento y Dios le mueva su corazón a amar a aquellos que le han herido, que son sus enemigos. Es su obra. El Espíritu Santo convence de pecado. Así que Él es el que impulsa a amar, es el que impulsa a amar incluso a los enemigos de una manera real. Y es que para que nosotros hayamos sido hechos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, nosotros que éramos enemigos, el que sí que era hijo de su Padre que está en los cielos, fue hecho que enemigo suyo, fue tratado como un enemigo, crucificado, recibió la maldición de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora podamos experimentar su amor y una relación completamente diferente y drástica. No solamente tenemos paz con Dios, es que somos sus hijos. Y ser hijo de Dios lo cambia todo. Y para concluir, Jesús, si hasta ahora nos parecía alto, ¿no?, el baremo que debíamos llevar a cabo cumpliendo este mandamiento, termina con palabras que no rebajan ese baremo, sino que lo ponen hasta arriba del todo, ¿no? Dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
Y esto incluye el amor a los enemigos y probablemente todo lo que se ha estado diciendo también atrás. Pero amigo y amiga, Dios no puede rebajar la perfección de su santidad. No puede decir, bueno, como no lleguéis hasta aquí, con esto me conformo. No, estaría haciendo daño a su propia gloria. Dios es santo y solo puede exigir santidad. Sed santos como yo soy santo. Él es perfecto, su corazón es puro. Y obviamente que jamás llegaremos a su santidad en esta tierra de manera práctica y real. Pero no puedes compararte con tu enemigo y pensar, soy mejor que él y eso me consuela. No, a donde Dios te dice que tienes que mirar es a la cruz, donde Cristo llevó tus pecados, donde ves la santidad de Dios completa, perfecta, absoluta. Allí es donde tienes que mirar. Y cuando miras ahí, ¿qué ocurre? No hay orgullo, no hay vanagloria, solo hay humildad. Es entonces cuando vemos de nuevo que no somos mejores que nadie. Pero sabiendo que el listón es demasiado alto, hermanos, no quiero que este versículo nos abrume, ¿no? Y sea como una carga pesada que no podemos llevar. Porque sabéis, hay alguien que se encarga de perfeccionarnos. Y ese es Dios. Dice en Filipenses 1:6. Fíjate cómo empieza el versículo, ¿no? Pablo dice, estando convencido precisamente de esto. Es decir, sé que esto va a ocurrir porque es una obra de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, si estás luchando por amar a alguien que te ha herido, no estás solo en la lucha. No tienes que provocar tú este esfuerzo, ¿no? Obviamente debemos poner nuestra parte, pero debemos ponernos en manos del Señor. Él es el que se encarga de esta obra. Como he dicho, por medio del Espíritu Santo, cuando miramos al Evangelio, Él nos capacita para amar a nuestros enemigos. Pero es una obra de Dios que Él no solamente quiere hacer, sino que ha prometido hacer hasta el día final. Dice también en 1 de Pedro 5:10, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo nos perfeccionará. Él mismo. Esto es un consuelo para nosotros, hermanos. Os afirmará, fortalecerá y establecerá. Es su obra. Así que no fijes tu mirada en el pecado de tu enemigo. Fija tu mirada en cómo Cristo llevó tus pecados cuando eras su enemigo y te hizo su hijo. Eso es lo único que nos puede liberar. Amarás a tu enemigo. ¿Estás dentro de ese grupo o estás fuera? Tu corazón desea y estás luchando, Dios te va a ayudar. No lo dudes siquiera un momento, es su obra. Pero si no hay siquiera un deseo de hacer esto, si rechazas este mandamiento, estás fuera. Así que esta realidad te describe a ti, amar a tus enemigos. Pues vamos a pedir que así sea. Padre, te pedimos ayuda, Señor, porque cuando nos enfrentamos a heridas reales, a dolores reales, Señor, a ofensas reales, a abusos, Señor, o cualquier otra cosa aberrante que nos hayan podido hacer, Señor, nuestro corazón pecaminoso no responde de esta manera, no es lo natural en él. Señor, pero por tu gracia conocemos el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y le sentó en lugares celestiales, es el que obra para nuestra santificación, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tú obres este amor que es completamente diferente al que el mundo da, Señor. Es incondicional, Señor, es hacia todos, sin límite y sin excepción, Señor, como el tuyo es. Así que, Padre, da este poder, Señor, a tus hijos. Derrama más de tu amor. Ayúdanos a experimentar de una manera real tu amor, de tal manera que desborde, Señor, y rebose hacia aquellos que están a nuestro lado, ya sea quien sea, nuestro prójimo, nuestro enemigo, nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo, nuestros compañeros de trabajo, Señor. Tú conoces la lucha de cada hermano, Señor y hermana. Señor, y te pido, Señor, que aquellos que son conscientes de su pecado, de su falta de amor hacia alguien, Señor, que puedan ponerlo en tus manos, Señor, y que tú, como has prometido, te encargues en hacer brillar este amor, Señor. Deseamos glorificarte a ti, Señor, y no que nuestro enemigo siga dándonos argumentos para odiar, para guardar rencor o venganza hacia aquellos que nos han herido, Señor. Queremos vencer el mal con el bien, Señor, amando. Así que es una obra que solo puedes hacer tú, Señor, y te pedimos que la hagas porque así va a verse y a mostrar tu amor, Señor, que es real. Así que lo pedimos, Señor, pidiéndote ayuda para esto
en el poder del Espíritu Santo y solamente en el nombre de Jesús. Amén.